Sean bienvenidos a esta nueva clase donde vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de análisis que podemos tener a la hora de operar. Hasta el momento hemos venido analizando acerca de cómo funcionan los mercados, cómo entender cómo se gana, cómo se pierde, conceptos importantes a la hora de operar. Hemos también aprendido acerca de el apalancamiento y de otros temas que son importantes conocer. Ahora en este preámbulo, acá en esta sección, vamos a conocer los tipos de análisis que existen para la hora de operar, ya que en el mundo del trading existen diferentes formas de interpretar el mercado. Cada trader necesita herramientas que le permitan responder a preguntas claves en el por qué se mueve un activo, cuándo conviene entrar o salir, o qué está ocurriendo en este preciso momento en el mercado. Hoy vamos a conocer esos tres enfoques principales que todo trader debe dominar, como son el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis avanzado, para ya pasar a la siguiente fase. La primera fase que hemos venido desarrollando corresponde a entender cómo funciona el mercado, cómo funciona el juego. La siguiente fase, que es la que se viene a continuación, es ahora cómo utilizar la información para tomar decisiones. O como digo yo, de manera más clara, aprender a operar por tu cuenta. Cómo aprender a entender el mercado y yo saber cuándo comprar, cuándo vender, sin que espere una señal o sin que alguien me diga lo que debo hacer, aprenderlo a utilizar por mí mismo. Y de allí se desprenden los tres tipos de análisis que vamos a mencionarte. El primer tipo de análisis que existe es el conocido como el análisis fundamental. Se trata en estudiar los factores económicos, financieros, políticos que afectan el valor intrínseco de un activo en el mercado global. En otras palabras, son los factores externos al mercado que lo afectan. Factores externos que afectan el mercado y que influyen en si un activo va a subir o un activo va a caer. Entre esos factores podemos mencionarte tasa de interés y política de bancos centrales, que afecta si un activo se va a la alza o se va a la baja. La inflación y el crecimiento económico de un país afecta a su moneda. Resultados financieros de empresa, por ejemplo, si tú estás operando en el mercado de acciones, lo que le pase a una empresa efectivamente afecta a sus acciones. Si la empresa tiene resultados positivos, sus acciones van a subir. Si su empresa tiene cosas negativas, sus acciones van a caer. Y eso evidentemente va a afectar en la forma en que nosotros tomemos las decisiones. Las noticias económicas y eventos geopolíticos también afectan al mercado. Guerras, desastres naturales, crisis sanitarias, en fin. Todas estas cosas o factores externos que influyen en el mercado y que hacen que tenga cierto comportamiento. Y a partir de allí nosotros tomar decisiones basado en conocimiento. El objetivo principal al nosotros estudiar el análisis fundamental es entender el porqué detrás del movimiento del mercado y el valor real de los activos. Eso es lo que nosotros comprendemos con el análisis fundamental. El siguiente tipo de análisis es el que muchos utilizan y el muy conocido llamado análisis técnico. El análisis técnico se basa en el estudio de los gráficos y patrones del precio del pasado para predecir movimientos del futuro. Se basa en el estudio de patrones del precio del pasado para predecir movimientos futuros gracias a esos patrones que se repiten. En esto estudiamos la gráfica del precio, donde vemos patrones históricos y tendencias de movimiento en diferentes temporalidades para así tomar decisiones. Podemos hablar de marcar soportes y resistencias, donde identificamos niveles claves de precio, tiende a rebotar o detenerse, según esos patrones que hemos mencionado. Se tiende a utilizar indicadores técnicos, que son herramientas matemáticas, como medias móviles, RSI, MACD, para confirmar señales a partir de estos indicadores que nos ayudan. Y utiliza herramientas visuales y cuantitativas para tomar decisiones en trading objetivos. Entonces, en el fundamental vemos el por qué se mueve.
en el análisis técnico, vamos a identificar cuándo y cómo entrar o salir de una operación basado en patrones reconocibles del precio. A medida que vayamos estudiando y cuando entremos a las clases del análisis técnico, vas a notar que nosotros identificamos esos patrones que el mercado tiende a respetar, patrones que el mercado tiende a seguir. Y basado en esos patrones que tomamos decisiones y es lo que conocemos como análisis técnico. Y por último, el que vamos a hablar es el análisis avanzado. Este análisis es conocido como el order flow, que es la ventana al mercado en tiempo real. Cuando manejas el análisis avanzado o el order flow, puedes entender qué pasa en el mercado en el momento. Puedes ver los flujos de órdenes donde se enfoca en el flujo real de órdenes de mercado, donde puedes ver quién compra, quién vende y con qué volumen lo está haciendo. Sí, no solamente ves quiénes compran y quiénes venden, sino ves el volumen. El volumen me refiero a la cantidad de capital invertido en compra y venta. Y así también saber hacia qué dirección va a tomar el mercado basado en esto. Permite detectar desequilibrios entre oferta y demanda antes de que se refleje en el precio. Antes de que tú veas en el gráfico una subida o una caída, tú con el order flow puedes anticiparte qué va a suceder porque estás viendo en tiempo real la oferta y la demanda y quiénes son los ganadores en una disputa entre compradores y vendedores. Y la intención real, porque revelamos la verdadera intención de los participantes. Porque con los otros análisis nosotros inferimos lo que puede pasar. Con el order flow tú puedes ver en el momento qué está pasando. Yo infiero que el mercado va a subir o va a caer, pero con el order flow yo voy a ver si realmente eso sucede porque voy a ver el flujo de órdenes, si entran compradores, si entran vendedores, con qué fuerza entran, si entran mucho, entran poco. ¿Sí? Eso lo puedes ver con el order flow o el análisis avanzado. Y es lo que utilizan ya personas profesionales en el mercado. Los profesionales trabajan con order flow. El objetivo principal a la hora de este tipo de análisis es entender, como te mencioné, qué está pasando en este preciso instante en el mercado, más allá de gráficos históricos o noticias pasadas. La noticia te puede decir una cosa, el mercado a través del análisis técnico te puede decir otra, pero el order flow te está diciendo realmente qué está pasando en el momento. Y puedes identificar si el mercado va a hacer lo que piensas que va a hacer o sencillamente va a seguir otra dirección. Pero eso lo puedes ver cuando ya tú entras a este nivel de análisis, que es el nivel avanzado. Entonces, si comparamos estos tres tipos de análisis, sabemos que el análisis fundamental se centra en las economías, finanzas, noticias y eventos geopolíticos, factores externos que mueven el precio y responde a la pregunta ¿por qué se mueve el mercado? El análisis técnico es el que se centra en gráficos y patrones históricos e indicadores para tomar decisiones. Y este se utiliza más para responder a cuándo y cómo operar. Y por último, el análisis avanzado, que se enfoca en el order flow, se centra en ver el flujo de órdenes, el volumen y la profundidad del mercado, lo que nos responde la pregunta, ¿qué está pasando en este preciso instante? Entonces, lo mejor para un trader es tener una visión completa del mercado. Es conocer los tres tipos de análisis. El análisis fundamental, que nos explica las causas fundamentales detrás de los movimientos del mercado. El análisis técnico, que nos muestra los patrones reconocibles y momentos óptimos de entrada o salida basado en la acción del precio. Y el análisis avanzado, donde nos revela lo que está ocurriendo en tiempos reales con las órdenes de compra y ventas en el mercado. El trading profesional no se basa en una sola forma de ver el mercado, sino en combinar diferentes perspectivas para tener una visión completa y precisa y aumentar la probabilidad de éxito. Finalmente, se lo hemos mencionado, el trading termina siendo un juego de probabilidades. Lo que buscamos a la hora de estudiar es aumentar nuestras probabilidades de éxito. Cada análisis responde a una pregunta distinta y juntos forman un marco completo para entender y actuar con confianza en los mercados financieros.
Por eso, a partir de ahora y en las siguientes clases, vamos a profundizar en cada uno de estos análisis, aprendiendo sus herramientas específicas y cómo aplicarlo en las prácticas del trading real. Vas a entender cómo usar el análisis fundamental, cómo usar el análisis técnico y por último, cómo utilizar el análisis avanzado. Estos niveles forman parte de los diferentes cursos que vienen a aproximación. Análisis fundamental y análisis técnico forman parte del curso intermedio, donde vas a aprender, como te mencionamos, a operar por tu cuenta, basado en estos dos conocimientos, teniendo fundamental y teniendo análisis técnico. Y el curso avanzado es el que se enfoca en el análisis avanzado, en el orden flow. Entonces, si tú eres una persona que quieres aprender todo lo que hay en el trading y convertirte en un profesional en esto, pues lo mejor para ti es hacer el esfuerzo y aprenderte absolutamente todo lo que tenemos. Y aprovecha que aquí te damos todos los niveles. Te damos análisis fundamental, análisis técnico y análisis avanzado. Entonces, si todavía no formas parte del curso intermedio, escríbele a la persona con quien iniciaste si no sabes aún cómo hacer para acceder al curso intermedio y así aprender esta parte del proceso. Y si después del intermedio quieres continuar al avanzado, pues escríbele a la persona con quien iniciaste para cómo obtener el curso avanzado. O si quieres de una vez tener acceso a todo, escríbele a la persona para que sepas cómo obtener la información para poder acceder a toda esta cantidad de material tan importante y bien explicado que tenemos para ti. Entonces, ya a partir de ahora, quedamos en estudiar y profundizar en cómo entender cada uno de estos tipos de análisis y ponerlo en práctica para así obtener beneficios con nuestra actividad.